Atentos porque nos alertan de que se ha detectado una nueva droga en Euskadi de la que no se saben sus efectos a corto plazo. Se llama tiletamina y se está vendiendo como si fuese ketamina, y ese es el problema, que no lo es. Es decir, hay gente que piensa que es una droga y es otra, así que no saben ni lo que se está metiendo en el cuerpo. Lo utilizan los veterinarios como anestésico. Se han localizado cerca de 10 muestras en nuestra comunidad en las fiestas por parte de la asociación AILA, que ya saben, la Asociación de Usuarios de Drogas por la Reducción de Riesgos. Tenemos muchas preguntas que hacerle y esto es lo que nos han contestado. El mercado de las nuevas drogas no tiene límite. La última, la tiletamina, una sustancia psicotrópica utilizada en veterinaria como anestésico. Sin embargo, los efectos en el ser humano varían en función de la cantidad y de cada organismo. Un problema añadido, la mayoría de quienes lo consumen, engañados, piensan que están tomando ketamina. Hay personas que utilizan ketamina, que han comprado una sustancia que pensaban que la conocían y luego han tenido sorpresa. Tiene unos efectos más potentes, más anestésicos y más disociativos, por lo que en las mismas dosis que se utiliza la ketamina ha habido gente que ha tenido problemas, incluso ha habido algún ingreso hospitalario, ha habido paranoias o ha habido malestar, ha habido agitación. A simple vista es imposible distinguirlas y el precio tampoco levanta sospechas, unos 50 euros el gramo. En principio, la presentación de la sustancia es en polvo blanco. También, pues bueno, cuando están en polvo se suele esnifar, aunque también existen otras vías de consumo, como con todas las sustancias. La tiletamina se mece en el limbo de la legalidad. Al ser un fármaco veterinario, está sin fiscalizar, lo que quiere decir que su consumo o tenencia no sería sancionable. Gran parte de las sustancias psicoactivas que se consumen están adulteradas. De hecho, más de la mitad de las que se venden como ketamina no lo son. Por eso, desde la asociación AILAKET advierten y animan a analizar las drogas antes de consumirlas. AILAKET pone a disposición de quien lo desee un servicio de análisis de sustancias gratuito. Lo hacen en una furgoneta móvil que recorre las diferentes fiestas y también en un punto fijo instalado en Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues de esta droga, de esta alerta que nos llegaba con esta nueva droga que está en nuestras calles, que ya han aparecido varias muestras, que se sepa. Quiero hablar con Joseba Zabala, es médico de salud pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Arratsaldeon, Joseba. Arratsaldeon, Madrid. Muy buenas. La presencia de esta droga, recordamos, tiletamina en Euskadi, es mucho mayor de lo que se pudiera pensar. Estamos hablando de 10 muestras aparecidas, pero ¿puede estar circulando mucha más cantidad? Pues hombre, eso es una cosa que no sabemos. Es decir, tenemos los datos que han llegado de las alertas que han detectado asociaciones como AILAKET, también otras a nivel del Estado como Energy Control lo han detectado, y lo que sabemos son pues eso, informaciones puntuales que están ahí y que son eso, alarmas, ¿no? Alarmas para los usuarios de estas drogas, pues para que tengan una información lo más real posible. Se trata de una sustancia, como habéis dicho, que tiene un uso y un buen uso a nivel veterinario. Incluso la ketamina en sí mismo también es un anestésico, se ha utilizado tradicionalmente como un anestésico, pero también tiene un uso, le han dado un uso recreativo. Y en este caso, pues como se trata de una adulteración o si queréis de una situación en la que se suplanta una droga por otra, pues estamos ante una situación que para el usuario debe ser una llamada de atención, evidentemente, porque supone un riesgo. Claro, hablamos de alerta, lo que dices, el que ha consumido alguna vez ketamina sabe lo que es la ketamina o qué produce en su cuerpo o qué reacción tiene, pero claro, si estás comprando algo pensando que es una droga y es otra, es una auténtica ruleta rusa, ¿no? No sabes lo que te va a pasar. Bueno, en realidad hay que reconocer que el mercado de las drogas ilegales, en parte, o sea, sobre todo, me centro sobre todo en esas que vienen en formato de polvo, en pastillas, no deja de ser una ruleta rusa, porque la evidencia que tenemos, sobre todo, de los programas que lleva a cabo las asociaciones como la que hemos comentado, AILAKET, y también las que está realizando la UPV a través de algunos proyectos de análisis de drogas y demás, hablan de unos niveles de adulteración muy grandes. Es decir, puede variar la cantidad de droga entre un 0% y un 99%, ¿no?, de droga activa. Eso supone que una persona que compra, como creo que habéis dicho, a 50 euros el gramo de una sustancia de este tipo, se puede encontrar ante una serie de efectos absolutamente imprevisibles. Es decir, es como si utiliza la ruleta rusa y en un momento dado puede haber una bala o puede no haberla, porque resulta que lo que está teniendo no hay
no hay sustancia activa como se da en cantidad de circunstancias, es así. Encima lo que comentas, ¿no? Y que se ha comentado en este vídeo, ese precio asequible también que bueno, pues que tiene al alcance, bueno, casi cualquier persona que pueda consumirlo. Luego se añade también el que no es una sustancia ilegal, ¿no? Es decir, es que es una sustancia que se usa por parte de los veterinarios, es decir, más trabas todavía para impedir que la gente pueda consumir esa sustancia. Esa es una circunstancia que se da en la nueva, es una de las características que tiene el mercado actual de las drogas ilegales. Y es que muchas de las drogas que están saliendo y que van surgiendo saltan el listado de lo que se llama la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es, por así decir, un listado que la política internacional, en base a una serie de acuerdos internacionales, establece sobre la legalidad o no de ciertas sustancias. Lo que sucede es que los mercados y los químicos pues van bastante más delante que lo que es la política internacional, y lo que sucede es que con unas ligeras variaciones en grupos químicos hace que una sustancia en concreto pase de ser una sustancia fiscalizada y teniendo un efecto similar, o a veces, como es el caso este que tenemos, mucho más potente que la sustancia en sí, pues nos encontramos con que está fuera de esa lista de la fiscalización internacional, con lo cual está accesible a todo el mundo, y eso incluso es aprovechado pues por mercados como es el tema de Internet, donde cierto tipo de sustancias, como son las legalites y otro tipo de sustancias emergentes, se pueden vehiculizar a través de Internet. Hay un informe de la Unión Europea hace poco que hablaba de que existen, y fíjate, tienen identificadas en torno a 600 webs que están de alguna manera difundiendo este tipo de drogas, que están no reguladas, que están no fiscalizadas como tal, pero que están accesibles a la población. Y fijaros vosotros, lo dice la Unión Europea. Eso significa que de alguna manera está ahí el problema, pero tampoco yo he visto a la Unión Europea que tome grandes medidas al respecto a este nivel. Es decir, las webs siguen funcionando y se siguen de alguna manera mercantilizando este tipo de sustancias, ¿no? Y algunas a unos precios muy elevados, evidentemente. Hay negocio en todo esto. Joseba, para ir terminando, sí que me gustaría saber tu opinión acerca, bueno, pues de esos análisis de drogas que se dan en fiestas y cómo puede calar ese lenguaje. ¿Qué te parece a ti en los jóvenes? Pues hombre, a mí me parece que la reducción de riesgos es una estrategia muy acertada, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de los grupos de consumidores. En realidad, yo creo que las estrategias de reducción de riesgos hoy día no son, por así decir, estrategias amplias, no deben de ser estrategias amplias, deben de ser focalizadas en función de las necesidades, de los puntos de atención, de los usuarios, de las situaciones que se den. Y por eso yo creo que desde un punto de vista de estrategia preventiva hay que estar a muchos niveles. Y uno de los niveles en los que hay que estar, evidentemente, es allá donde se consumen. Es decir, aquellas personas que lo hacen consumos en fase exploratoria, y también los que lo hacen de fase totalmente ya experiencial o policonsumidora, ¿no? Uno de los datos que han precisamente identificado las organizaciones que están haciendo este tipo de analíticas es que los niveles de edad de los consumidores van subiendo. Es decir, sorprendentemente... Sí, que ya no son tan jóvenes. Ya no son tan jóvenes, es decir, se identifican consumidores en los puntos de analítica que superan los 35 años, incluso otras personas... Y de alguna manera concuerda un poquito con la propia observación que hemos hecho de una droga legal como es el alcohol, que en la situación de Vitoria-Gasteiz, sabéis que se han producido hace poco las pistas de Vitoria-Gasteiz, y donde ha habido una serie de intervenciones asistenciales a personas que han estado en situación etílica, ¿no?, de etilismo, y donde se veía que precisamente de las 146 personas atendidas por casos de etilismo, pues creo que, no tengo ahora exactamente el dato, pero creo que eran 125 eran mayores de edad y solo 21 eran menores de edad. Es decir, que en realidad vemos que el modelo social que tenemos de consumo adulto es un modelo de exceso, pero es un modelo también vinculizado y proyectado por el mundo adulto, ¿no? O sea, que muchas veces estamos lanzando a los chavales ideas de que ellos son los responsables de todo ese tipo de consumo, cuando en realidad... Primero. Efectivamente. Joseba Zabala, médico de salud pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, nos quedamos con ese dato y con todas tus reflexiones. Es que ricasco, un abrazo. Un saludo a todos, es que ricasco. Por favor.
Bueno, vamos a comentar este último dato, ¿no? Que parece que siempre que hablamos de drogas estamos pensando en los más jóvenes, ¿no? En los chavales que se van de fiesta, tal, que tienen más acceso. Se está hablando de gente de una edad, bueno, estaba hablando de los comas etílicos, mayores de edad, que pueden ser a partir de 18 años, pero eso de consumo de otro tipo de drogas también que se está dando en unas edades más elevadas. Martín. Bueno, eso lleva siendo así desde hace mucho. Quiero decir, drogarse con sustancias legales o ilegales, se droga a todo tipo de gente, de todas las edades, de todas las ideologías. Y en el programa Testing de ILACET, el que yo soy uno de los fundadores, desde el primer momento, hace ya 14 años, me parece, aparecía ya gente de 40 y... Claro, si estás en ambientes de fiesta donde mayoritariamente la gente es joven, evidentemente te vienen más jóvenes, pero hay muchos sitios donde hacer fiesta y hay muchos sitios donde consumir sustancias. A mí, creo que lo más destacable de todo esto, del paso que se está dando de la ketamina a la tiletamina, porque se está pasando de una sustancia legal, pero que no tiene un circuito legal de acceso, a otra también legal, con un circuito todavía más restringido de acceso, y es el ejemplo de cómo la prohibición lo único que genera es que sustancias que cuando están en la farmacia están puras, controladas y a un precio razonable, en cuanto salen se adulteran y entran en manos de las mafias. El ejemplo histórico más claro es la anfetamina. La anfetamina en los años 60 y hasta los 70 era una sustancia de estudiantes en el Estado español. Se usaba la anfetamina para los exámenes. Se prohibió y ahora alimenta unas redes gigantescas. Hace poco ha habido varias desarticulaciones con 80 kilos de anfetamina totalmente adulterada. Yo creo que lo que tendría que haberse hecho es dejar la anfetamina donde estaba, en la farmacia, con la correspondiente información, con el correspondiente control para saber que los que consumen son adultos y no generar continuamente nuevos negocios para las mafias, porque no está sirviendo absolutamente para nada. Corrígeme, Martín, pero parece ser que este tipo de droga, la tiletamina, dado cómo se produce muy fácil y muy barato y además cuesta poco, parece que el perfil del consumidor pues ha aumentado entre 14 y 18 años, por lo que decimos, pues porque primero no tienen miedo a experimentar, no conocen los riesgos y encima, claro, a veces su poder adquisitivo es menor y como esta droga pues cuesta tan poquito producirla, cuesta poco, pues... Pero no solo experimentar, Begoña, es que están recordándonos los expertos que es que piensan que están tomando otra droga. Además eso es decir, que a lo mejor lo que comentaba yo, que a lo mejor piensan que están tomando algo que ya habían tomado y no están tomando lo que habían tomado. Es algo que se parece, es otro anestésico disociativo con efecto colateral alucinógeno. El tipo de efecto se parece mucho. El problema es que, a diferencia de la ketamina, que lleva teniendo uso humano desde los años 60, de hecho, donde se popularizó como droga alucinógena fue en la guerra de Vietnam, porque la ketamina es un anestésico muy seguro que no altera ni el ritmo cardíaco ni la respiración. Entonces, podías operar a alguien en pleno campo de batalla sin necesidad de respiración asistida. ¿Qué pasa? Que al despertar se alucinaban y decidieron que igual tomándose un poquito, ahí en Vietnam, que se probó de todo, tomándose un poquito, a ver qué efecto me hace. Y fue de ese uso médico conocido y controlado como llegó al recreativo. En cambio, la tiletamina es mucho más desconocida, es mucho más reciente, no tiene prácticamente uso humano y por lo tanto las incógnitas son mucho mayores.